¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Por qué personas justas como Job pierden todo y siguen confiando en Él? Hoy vamos a responder esa pregunta a través de un versículo clave en la Biblia, Job 1:22. En este video veremos cómo Job, en su dolor más profundo, nos da una lección de fe e integridad y confianza en medio del caos. No es un tema fácil, pero es esencial para entender cómo vivir nuestra fe en tiempos de prueba. Job perdió todo, su familia, su salud, su riqueza, pero nunca perdió su fe. ¿Cómo logró esto? ¿Y qué nos enseña sobre la soberanía de Dios y cómo debemos responder al sufrimiento en nuestras propias vidas? Quédate conmigo y descubre cómo incluso en la tragedia Job nos muestra la verdadera manera de confiar en Dios. Este mensaje está basado en uno de los versículos más poderosos del libro de Job, Job 1:22. Este versículo nos dice lo siguiente: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Este versículo es el cierre de la primera sección del libro de Job y es clave para entender no solo el contexto de su sufrimiento, sino también cómo reaccionamos nosotros en medio del dolor. Hoy quiero que juntos reflexionemos sobre tres aspectos fundamentales de este pasaje. Número 1, la soberanía de Dios. Número 2, la respuesta correcta al sufrimiento. Y número 3, el ejemplo de integridad de Job. Veamos la primera, la soberanía de Dios sobre todas las cosas. El contexto de este versículo es el inicio del sufrimiento de Job. Él era un hombre justo, temeroso de Dios, que tenía riquezas, familia y salud. Pero de repente, Job se ve sumido en una tragedia sin precedentes. Pierde sus riquezas, sus hijos y su salud se ve gravemente afectada. Sin embargo, a pesar de todo esto, el versículo nos dice que no pecó Job y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Es importante notar que antes de todo este sufrimiento, en los primeros versículos del libro de Job, se nos da una visión detrás de las escenas. Satanás desafía la fidelidad de Job delante de Dios y, aunque Dios permite que Job pase por esta prueba, en ningún momento se muestra que Dios es el autor del mal. Job no sabía lo que estaba pasando en el cielo. No sabía de la conversación entre Dios y Satanás, pero a pesar de eso reconoció que Dios estaba en control absoluto de la situación. Esto nos lleva a una enseñanza fundamental. Dios es soberano sobre todas las cosas. No hay nada que suceda en nuestras vidas que escape de su voluntad o de su conocimiento. Aunque no entendamos completamente por qué nos suceden cosas malas, entre comillas, podemos confiar en que Dios tiene un propósito y que nada ocurre fuera de su dominio. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo nos invita a descansar en la soberanía de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen estar fuera de control. Número 2, la respuesta correcta al sufrimiento. Cuando Job se enfrenta a este dolor inmenso, su primera reacción fue adorar a Dios. En el versículo 20 nos dice que Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y adoró diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El sufrimiento de Job no lo llevó a maldecir a Dios, ni a rendirse en desesperación. Al contrario, lo llevó a adorar y a reconocer la soberanía de Dios. En medio de su sufrimiento, Job no permitió que su dolor eclipsara su fe. En lugar de culpar a Dios, Job reconoció que todo lo que tenía era un regalo de la gracia divina. Esto es un ejemplo para nosotros hoy en día. Cuando pasamos por dificultades, nuestras reacciones suelen ser de queja, enojo o incluso dudas acerca de la bondad de Dios. Pero Job nos muestra que nuestra primera respuesta debe ser la adoración y la rendición. No porque el sufrimiento sea agradable, sino porque Dios
sigue siendo digno de alabanza aún en medio de la prueba. Número 3. La integridad de Job. Un desafío para nosotros. Finalmente en Job 1:22 vemos que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Es fascinante cómo este versículo resalta la integridad de Job. En sus palabras y en su actitud no hay lugar para la acusación hacia Dios. Job no entendía por qué le ocurrían tantas calamidades, pero en su corazón se mantenía firme. Dios no hace mal. Este es un desafío profundo para todos nosotros. Vivimos en una cultura que a menudo busca culpar a Dios o malinterpretar las dificultades como una señal de que Él no está obrando para bien. Sin embargo, la verdadera fe se muestra cuando, incluso en la oscuridad, somos capaces de confiar en la bondad y justicia de Dios. A veces no entenderemos las razones detrás de nuestras pruebas, pero podemos confiar en su carácter. Al concluir este breve estudio, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia vida. En el sufrimiento, ¿te has dejado llevar por el dolor y la queja o has buscado la oportunidad de adorar a Dios? ¿Reconoces que, aunque no entendemos todo lo que sucede a nuestro alrededor, Dios sigue siendo soberano y digno de confianza? Y sobre todo, ¿estás buscando vivir con integridad, sin acusar a Dios en medio de las pruebas? Job nos da un ejemplo de cómo debemos enfrentar las adversidades con una fe sólida que reconoce que aunque no siempre comprendemos el porqué de las cosas, Dios sigue siendo bueno, sigue siendo fiel y soberano sobre todo. Te animo a que hoy, en medio de cualquier dificultad que puedas estar atravesando, elijas adorar, elijas confiar y descansar en la soberanía de Dios. Que el testimonio de Job sea una luz en nuestro caminar de fe. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Que Dios te bendiga y te dé paz en medio de cualquier prueba que estés enfrentando. No te olvides de darle like para que llegue a más personas este video.